Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es un tema bastante preocupante, tanto como para Perú como para el país hermano de Argentina, porque ambos países están atravesando por problemas sumamente escalofriantes, ya que por ejemplo Argentina está viviendo una crisis económica de proporciones bíblicas y Perú está viviendo una crisis política que puede derivar en una crisis mayor de la crisis económica que estamos viviendo. Así que por lo tanto nosotros debemos entender que estos dos países están en emergencia y por eso los voy a traer en este canal más seguido, haciendo la comparación. Obviamente no podemos comparar situaciones tan distintas como la situación de la que parte Argentina y la situación que parte Perú, pero sí podemos hacer paralelismos. Vemos que aunque sean diferentes países, con diferente cultura, con diferente manera de hablar, con diferentes paisajes, con diferente riqueza, los problemas derivan del mismo órgano, que es el Estado a través de los políticos. Por lo tanto, no importa en qué parte del mundo estés, el problema siempre van a ser los políticos que intentan agrandar el Estado para así gastar más y que el ciudadano pague por todo el despilfarro económico que ellos hacen. Así que vamos a ver esta comparación y vamos a ver los problemas económicos y políticos que aquejan a estos dos países y vamos a ver que el enemigo siempre es uno solo: el ingenio de los políticos para meterle mano en el bolsillo a la gente lamentablemente siempre va a ser infinito, y eso lo debemos tener sumamente claro. Así que vamos a ver estos dos países que lamentablemente tienen problemas distintos, pero un único enemigo en común, que son los políticos y el Estado. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los socialistas que lo hacen de manera coercitiva a través del Estado, y que yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener el botón de unirse abajo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad de este canal y obtener ventajas exclusivas. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que les he estado diciendo, porque esto es bastante grave. La situación de Argentina lamentablemente sigue cayendo. Cada vez hay más Estado, cada vez hay más inflación y lamentablemente la mentalidad de la gente no parece cambiar a pesar de todo esto. Siempre los culpables para la izquierda siempre son los empresarios, siempre es Estados Unidos, el imperialismo, los malos comerciantes, pero nunca son en realidad ellos. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos los políticos. Y lo de Argentina, la verdad es que está viviendo una diáspora, está viviendo un éxodo de empresas que se están yendo del país hermano de Argentina. Pero ¿por qué se van? Mucha gente me vino en los anteriores videos que he comentado Argentina a decir que ellos se iban porque estaban haciendo una reestructuración, también se estaban yendo de otros países, etcétera. Pero esto es así. Vamos a ver qué dice uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. El Financial Times ha sacado un artículo de Argentina y lo vamos a ver acá. Para el Financial Times, lo que provocó el éxodo de empresas de Argentina es el gobierno y no la pandemia. Que yo dije en los anteriores videos que las empresas se van por el mal manejo de los políticos en meterse en la vida y en meterle la mano en los bolsillos a la gente. Eso está pasando en Argentina. Y parece ser que no me equivoqué, yo lo dije antes que salga el artículo, pero este artículo refuerza mi posición en los anteriores videos. El influyente medio consultó sobre la ola de salidas a ejecutivos y analistas que apuntaron que un intervencionismo que no se ve en otros lados de la región vuelve los negocios crecientemente insostenibles. Y esto sigue reforzando la posición. En Argentina no es fácil hacer negocios, de hecho es una tarea titánica. En Perú es fácil hacer negocios, tampoco es fácil hacer negocios. Esto es algo que compartimos. Si Argentina normalmente tiene crisis económicas recurrentes, en Perú tenemos cada vez más crisis políticas recurrentes. Y esto deriva en también crisis económicas, porque el Perú, y esto va para todos los países del mundo, si tú no tienes un buen manejo político, en el sentido de que si tú no tienes estabilidad y instituciones fuertes con una mentalidad libertaria, pro empresa, tu país va a desarrollarse. Pero si tú desde la calle la gente empieza a desconfiar de la libertad, empieza a pedir más políticos, a pesar de que los odie, los pide más, y empieza a decir que hay que intervenir más, pues eso deriva en instituciones malas. ¿Y qué hacen esas instituciones malas? Pues intervenir en la vía económica de las personas. Eso pasó en Argentina cuando era un país rico. ¿Y qué nos viene a demostrar Argentina? Que por más que seas un país sumamente rico, el socialismo, que se traduce en la intervención del Estado en la economía,
puede destruir cualquier país por más avanzado que éste esté. Si Argentina era el país más rico del mundo y aplicó este esquema nuevo económico a través del Estado y se empobreció, ¿qué nos espera a los demás países que nunca alcanzamos un nivel de desarrollo tan alto como lo alcanzó Argentina en el siglo pasado? Vamos a seguir leyendo. Un número creciente de compañías están recortando sus inversiones en la Argentina o volando del todo por temor a las movidas crecientes intervencionistas del gobierno, dice la primera frase de la nota, que define a la administración de Alberto Fernández como izquierdista. Y es que lamentablemente, yo no tengo miedo de decirlo, yo lo digo con cada una de sus letras, la izquierda está destrozando cualquier país. Y es que hay mucha gente que piensa que hay que expropiar todo para recién decir que estamos en un socialismo. No, señores, el socialismo, como lo define el profesor Jesús Huerta de Soto, es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana y la función empresarial. Esto traducido quiere decir que si el gobierno interviene en la economía, ya está aplicando medidas socialistas. Así esta definición es dinámica y podemos decir a la intervención del Estado en la economía un socialismo. Mientras más esto interviene el Estado en la economía, crea más errores y esos errores los ve el Estado y dice, ok, hay que intervenir más, y eso genera más daños y eso es que genera un círculo vicioso que Hayek lo llamaba la fatal arrogancia y el camino de servidumbre. Y como digo, esto no es solo lo más importante. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Saad Falabella. De repente el Financial Times estaba equivocado, de repente esa es su opinión, de repente en realidad no es la opinión de todo el mundo. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el retail de empresas chilenas que operan en la Argentina. Vamos a ver, Juan Sutil, empresario chileno, la salida de Falabella, las compañías chilenas se van porque en Argentina hay un claro sentimiento antiempresa. Y esto es lo que yo vengo diciendo, y aquí les recomiendo un libro, les recomiendo el libro de Mises llamada La mentalidad anticapitalista. ¿Por qué? En ese libro, Mises te explica lo que vengo diciendo, que si las personas empiezan a dejar de creer en la libertad, se forman instituciones derivadas de ese pensamiento que justamente van a ir en contra de la libertad. Por eso es muy importante que tú, en tu casa, rodeado de tus amigos, de tu familia, de tu novia, empieces a decir la verdad, empieces a influir de manera obviamente bastante medida, bastante buena, sobre las ideas de la libertad, para que así hagas un cambio cultural. Porque si la cultura de las personas está en apoyar a los políticos y apoyar al Estado para que intervenga, lamentablemente nuestros países se van a seguir empobreciendo. Y como ven, el grupo de empresas chilenas también se están yendo a la Argentina y el motivo es el mismo. El gobierno interviene mucho y la gente no quiere empresas, quiere Estado. Entonces van a tener mucho Estado y todos nosotros nos vamos a ir dejando muchas personas sin puestos de trabajo. Vamos a ver. Habló con Clarín, el presidente de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio que agrupa a las más importantes cámaras empresariales de Chile. Según un informe elaborado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de ese país, el desembolso de capitales chilenos en la Argentina sumó 18.437 millones entre 1990 y 2016, el segundo monto más elevado a nivel mundial después de Brasil. Y todo esto nos viene a decir que las inversiones en Argentina por parte de empresas chilenas van a ir disminuyendo. ¿Y por qué? Por la intervención del gobierno. O sea, el enemigo es el mismo. Luego tenemos esta noticia que ya la vimos, pero se suma a otra. Continúa el éxodo de empresas. Globo se va de la Argentina. Ya vimos que se fue Qatar Airways, se fue Saga Falabella, se fue Latam, intentaron expropiar Vicentín y ahora se va a ir Globo, señores. Esta empresa da miles de puestos de trabajo porque prácticamente no se necesita ninguna preparación profesional para ejercer esta profesión. Entonces, si las empresas con menor capacidad, o mejor dicho, con mayor capacidad de asimilar personas no tan preparadas o que no necesitan una carrera profesional, son las primeras que se van o las que ya se están yendo, pues los más afectados son los más jóvenes y la mayor cantidad de la población, porque debemos entender que no todos tienen la oportunidad de estudiar, y justamente lo que tiene que hacer el Estado es correrse en medio para dejar que empresas que de repente no aceptan profesionales tan preparados y aceptan personas de todo tipo, puedan ejercer alguna profesión para que así puedan ir ascendiendo y puedan pasar una mejor vida
económica. Pero ¿qué hace el Estado? Interviene y asusta a las empresas. Luego vamos a ver, por la pandemia aumentó el deseo de emigrar de muchos argentinos. Buscan estabilidad económica, desarrollo profesional y menos presión tributaria. Volvemos a lo mismo, los argentinos están yéndose de su país a Uruguay, a Chile, incluso a Perú, porque yo tengo varios comentarios de argentinos que dicen que van a venir acá al Perú, se van a ir a Lima, a Trujillo, a Cusco, etc. Está habiendo una diáspora no solo de capitales, está habiendo una fuga de cerebros. ¿Qué significa una fuga de cerebros? Que las personas más preparadas del país se están yendo, los que justamente deben sacar al país adelante se están yendo. ¿Es culpa de ellos irse? Absolutamente no, porque cada uno es libre de irse. Un liberal piensa que si tú no te sientes cómodo en una parte, tienes todo el derecho de irse y no por eso eres menos patriota, etc. Tú ándate donde quieras estar y ese lugar debe ser el lugar al que todos debemos apuntar ir, donde nos sentamos felices. Y para continuar con Perú, porque ahora hemos analizado la realidad económica del país hermano de Argentina, pero ahora, ¿qué tiene que ver Perú acá? Pues bastante simple. Perú está viviendo una crisis política que esto ha derivado en un socavamiento de las libertades y un socavamiento de las libertades económicas en mi país. Vamos a ver lo que dice. Fiscalía. Vizcarra habría coordinado contratación de Richard Cisneros en ministerio. Ya está la primera hipótesis y no lo digo yo, lo dice la misma Fiscalía, que la hipótesis principal que manejan es que el presidente de Perú ha incurrido en varios actos de corrupción. ¿Y por qué esto es grave? Porque nunca es noticia que un político tenga actos de corrupción, porque la corrupción es parte del Estado. Mientras más Estado tengas, más corrupción va a haber en tu país. Mientras menos Estado tengas, menos corrupción va a haber. El Estado, al no tener incentivos económicos para funcionar mejor, simplemente empieza a gastar toda la plata que le entra y no ahorra nada. Te pongo un ejemplo. Una empresa, si tiene corrupción, pues esa empresa empieza a perder dinero. Y si no tapa el agujero de la corrupción, quiebra, porque se le va la mayor cantidad del capital en corrupción. Entonces tiene incentivos para acabar con la corrupción, para así tener una mejor empresa y poder sobrevivir. Cuando el Estado tiene corrupción, siempre, pero siempre, el último de sus problemas es acabar contra esa corrupción. ¿Por qué? Porque al ser el Estado, siempre, pero siempre recibe dinero independientemente de que lo haga bien o independientemente que lo haga mal. Eso es lo que pasa en nuestro país y en todos los países del mundo. Vamos a leer lo que dice la noticia. Fiscal Jenny Sánchez advierte que Richard Cisneros se habría valido de la confianza y amistad del presidente Vizcarra para obtener contratos innecesarios en el Ministerio de Cultura. Y aquí sí lo puedo decir con todas sus letras. La fiscalía anteriormente ya había dicho que el contrato de Richard Swing, este cantante que se descubrió en el Perú que había tenido favores por parte de no sabíamos quién, pero había sido contratado en el Ministerio de Cultura por más o menos un valor de $50,000. Vamos a hablar en dólares para que todo el mundo lo pueda entender. Y esto se armó un escándalo. ¿Por qué? Porque el presidente negó haber tenido influencia en la contratación de esta persona. Luego salieron unos audios que dijeron lo contrario. ¿Por qué más escandaloso en el caso de Perú? Porque Vizcarra, este presidente en el año 2018, no entró con un discurso económico, no entró con un discurso político, entró con un discurso anticorrupción. Él dijo, no, yo lo único que quiero es acabar con la corrupción y eso voy a hacer. Y justamente 2 años después vemos que lamentablemente no era así para todos los peruanos. La fiscal anticorrupción Jenny Sánchez decidió pasar a condición de investigadas a las exfuncionarias que son las exasistentes, mejor dicho, del presidente. Miriam Morales, Karen Roca y Diana Tamashiro en su investigación contra los presuntos contratos y irregularidades de Richard Cisneros entre el año 2018 y 2020 en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, hay detalles adicionales en la resolución fiscal que han pasado desapercibidos. De acuerdo al documento al que accedió gestión, Sánchez tiene la tesis preliminar de que en la contratación del cantante Richard Swing en el MINCUL, Ministerio de Cultura, también habría intervenido el presidente Martín Vizcarra. Señores, estamos ante un muy grave caso de corrupción, porque el presidente lo ha negado, le ha mentido al país, y no solo es eso, Vizcarra tiene la peor crisis económica del mundo, tiene la peor
crisis sanitaria del mundo. Somos el país con más muertos por cada 100.000 habitantes. Incluso Argentina, que se está despedazando, va a estar por debajo de nosotros en caída económica. O sea, nosotros debemos entender que la intervención del Estado para subsanar los problemas que derivaron de la cuarentena, que el propio Estado intervino, no fueron los mejores. La estrategia no era dar bonos a diestra y siniestra. La estrategia era bajar impuestos, quitar las desregulaciones, porque en el Perú tenemos un régimen laboral escalofriante, porque tiene a la gente en más de 70% de informalidad, y la gente piensa que ese es un problema cultural, que la gente quiere ser informal porque quiere. No, señores, la informalidad es culpa del Estado por la intervención y por el alto costo de ser formal en el Perú. Para la magistrada Swing habría obtenido el trabajo por el cual cobró más de 175.000 soles, algo de $50.000, ponte, a través de contactos previos con altos funcionarios públicos a fin de llegar a acuerdos subrepticios. Con el transcurso de las investigaciones, la fiscal advierte que Richard Cisneros se habría valido de la confianza y amistad del presidente Vizcarra para al parecer, lo recomiende o disponga u ordene a otros funcionarios como la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, para que lo contrate por servicios innecesarios. Como vemos, estamos ante un flagrante caso de corrupción. Ya la fiscalía lo dice, no lo digo yo. Y debemos entender que estos casos de corrupción y las constantes crisis políticas que ha tenido el Perú, porque por ejemplo, cierra el Congreso, destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, muchos casos de corrupción en el año 2019, otro cambio de gabinete, luego casos mal manejo de la pandemia. O sea, todos estos casos, crisis políticas, derivan en instituciones también malas, porque la gente empieza a comprar otros discursos que no son los de la libertad. La gente debe entender que por más que los políticos o tengamos las mejores personas con las mejores intenciones a la cabeza de una sociedad, esta va a tener malas decisiones. ¿Por qué? Porque el problema no es el tipo de personas que nos gobierna, el problema es el sistema que nos gobierna. Y este sistema que vivimos en el Perú, que es una socialdemocracia, una economía social de mercado, que está en la Constitución, que prepondera al Estado por sobre el individuo en muchos casos. Obviamente hay libertad de comercio, entre muchas comillas, porque hay impuestos, regulaciones, etcétera, hay propiedad privada, etcétera, pero la intervención del Estado lamentablemente nos sigue arruinando. Y para ir terminando, abren investigación a asesor de Vizcarra. Óscar Vázquez aparece en audios donde el presidente coordina ocultamiento de pruebas del caso Richard Swing. Y para ir terminando, mejor dicho ahora, debemos entender que Perú y Argentina están en los últimos puestos de facilidad para hacer negocios. Por eso ambos países tienen bastante informalidad. Argentina está en el puesto 126 y Perú está en el puesto 76. Solo que en Perú tiene un régimen laboral todavía más duro que el de Argentina. Así que por más que en Perú sea más fácil hacer negocios, nuestro régimen laboral condena a la mayor parte de las personas a estar de manera informal. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Creo que ha sido bastante interesante comparar los problemas de ambos países, y vemos que los culpables siempre son uno, que es el Estado, los políticos, y para solucionarlos debemos pedir menos Estado, menos políticos, más libertad, más individuo, y por supuesto lo único que va a salvarnos creo que siempre va a ser el liberalismo. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete, que subo videos todos los días a las 7 hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.